Bueno, buen día, buenas tardes. Yo sigo mi buen día. Hoy no nos- Espero que estén todos bien. Y bueno, la idea de hoy era poder trabajar sobre el texto que había quedado pendiente la clase pasada, que era el del CIMEC, y que con eso ya cerraríamos lo que era la unidad 1 y también poder dar comienzo a la unidad 2, en la cual tenían propuestos 3 textos que ya están subidos al entorno virtual, que en el cronograma ustedes los tenían en inglés, porque originalmente los textos son en inglés. La realidad es que mucha de la información actualizada que hay, sobre todo en relación a los trastornos de alimentación y estas cuestiones de diversidad corporal, son en inglés. No hay tantas investigaciones acá en español. Entonces lo que hicimos fue buscar esos textos en español, pero hay uno que no lo encontramos, que está solamente en inglés, pero de todos modos, si ustedes ponen en el Google buscar ese archivo, vieron que les da la posibilidad de elegir traducir el texto mientras lo están leyendo. Yo de todas maneras se lo subí al original, pero si no pueden buscarlo y leerlo de esa manera, ¿ah? En español. Después subí también a la unidad 1 los dos instrumentos de CIMEC, el de hombre y el de mujer, que eso todavía no estaba, para que también lo tengan disponible si en algún momento necesitan utilizarlo. Y creo que nada más, chicas, que me olvide de compartir. La clase, la charla de Fernando también está compartida. Ah, bien. También subimos una charla que nosotros habíamos hecho el año pasado con un invitado que es mexicano. Él es psiquiatra y se especializa en trastornos de alimentación, se llama Fernando García, y tiene un equipo con el que aborda trastornos alimentarios desde una mirada más compasiva. Entonces, él lo que había desarrollado era precisamente estos textos que tenían que ver con el cortisol, con el estrés, con el desarrollo de este tipo de patologías. Así que se lo compartimos porque nos parecía que escuchando esa charla resumía bastante también lo que van a encontrar en estos textos que les subimos en inglés y en español. ¿Tá? La idea es que después puedan verlo y tratamos de la próxima clase retomar lo que pudieron ver en ese encuentro con Fernando. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no hayan encontrado? ¿Están todos ubicados en cómo venimos avanzando? Bien. Vamos a dar el comienzo entonces a la clase de hoy. Yo lo que voy a hacer en un principio es compartirles, no sé si se acuerdan que la clase pasada Hernán usó el Menti, que ustedes tenían que buscar el menti.com en Google, y yo les voy a pasar un código que con ese código van a poder poner sus respuestas y las vamos a poder ver todos juntos. Vamos a empezar con eso. Si alguien tiene dificultades nos va avisando y la idea es que todos puedan responder. No aparece el nombre de cada uno de ustedes en las respuestas, simplemente une todas las respuestas que cada uno fue poniendo. Déjenme que ahí busco el código. Y se los copio ahí en el chat. Ese es el código que tienen que poner cuando ingresan a la plataforma. Y si les Mili, parece... Sí, discúlpame, pero yo soy media novata con esto. ¿Podrás mandar el link que tenés ahí como para entrar a la plataforma? pruebo. A ver si con ese link que yo les mando ustedes pueden entrar. Ajá. Tampoco que soy Mr. Experta. Bueno, entonces, déjame nomás que Ahí va. lo busco. Es o entrar en www.menti.com y poner el código ese que yo les di, o probar ahí con ese link si pueden entrar directo. Díganme con cuál de los dos va mejor. Y yo les voy a compartir pantalla para que puedan ir viendo
lo que aparece. Bueno, buenísimo, que se puede entrar con el link. Gracias, Mili. ¿Ahí la ven? Sí. Sí, sí, se ve. Creo que ahí mejor, ¿no? Yo cuando quise entrar, Sí. le puse la contraseña a un mail que dice ahí Brien arroba start. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese mail? Porque me sale en No, inglés. capaz que estás queriendo como ponerte como usuario. Y la idea es solamente que cuando ingresaste aparezca para poner el código, pones el código y aparece la opción de poner estas respuestas Ah, bien, bien. a esa pregunta. Así debieran verlo ustedes. Si no, les muestro un ejemplo para que lo hagamos por primera vez. Como no estoy segura, André, ¿vos estás segura si esto queda guardado mucho tiempo para retomarlo después más adelante o no? Si no le hago un corte o una captura a lo que salga. No sé bien a qué te referís, perdón. Las respuestas que están saliendo ahora, Eso te va quedando, o sea, no queda es de que forma se ilimitada. borran, Bueno, por las sino dudas, que capturar. se van modificando a medida que más personas responden. O sea, se va Yo porque la modificando voy el a tamaño. retomar. Solo La se voy a modifica retomar. el tamaño. Ok. Las que sean más grandes van a ser aquellas palabras que hayan sido respondidas más veces. Por ejemplo, ahora piernas, que está grande, significa que mucha gente puso piernas, la palabra piernas. Sí, eso lo entiendo. Mi miedo era que después. No desaparece. Ok. Pero si querés después podemos sacar captura. De última, si querés saco captura cuando terminan de completarlo, así queda la imagen más completa. Valga la redundancia. ¿En por qué la cambiarías? ¿Qué hay que escribir? Porque no aparece nada, a mí no me aparece nada. Una de las preguntas es: ¿qué parte de tu cuerpo cambiarías? Y la otra es: ¿para qué la cambiarías? Por eso, pero en el para qué hay que escribir. Sí. Ah. No me aparece a mí la de para qué. Capaz que cuando termina en una aparece la otra, pero traten de resumirlo en una sola palabra, el para qué. Si alguien va ingresando y no sabe, consulte y lo vamos informando, porque hay algunos que están entrando ahora. Sí, sí, hubo bastante gente que ingresó recién. De última, capaz, si volvés a mandar el código, Mili, porque me parece que a ellos no Dale. les aparece cuando entran al chat. Sí, te entiendo. Ahí entra el chat. ¿Vos, André, lo estás probando a hacer? No, tengo bastante tildada la compu, pero ahora voy a probar. Sí, A yo mí por solo eso me que algunos apareció dicen, una pregunta. claro, por eso que algunos dicen que solo aparece una. Sí. Ahora voy a probar, a ver si se me carga. Profe, yo no sé cómo escribir, en dónde tengo que apretar. Cuando entras, te pide el código. Cuando pones el código, te aparecen espacios para poner las respuestas. Y ahí escribís esa palabra. ¿Aparece? A mí tampoco, profe. No puedo. Tienen que apretar donde dice login y en vez de poner el mail y la contraseña, se aparece un cartelito blanco. Abajo, como en azul, como si fuera un link, hay algo en inglés, no me acuerdo qué decía. Apretan ahí y ponen el código. Sí, si no trato de compartirles la otra pantalla y mostrárselos. A ver si-
A mí solo me aparece un cartel que dice Show Imagine. Bueno, a ver, ahí les muestro la otra pantalla, a ver si lo pueden ver. No pude ¿Lo ingresar y viste? completar. Bien, ahí ven cómo aparece. Sí, Cuando ustedes ponen menti.com, aparece esto. Ahí donde dice el código, pegan el código que yo les mostré. Entran, y ahí aparece la pregunta que yo les estaba mostrando, y acá le ponen la respuesta. ¿Todos lo pudieron ver así? No, profe. A mí me parece una sola pregunta. La segunda que hice, para qué lo cambiarías? No. ¿O por qué lo cambiarías? Bien, solo esta, ¿qué parte de tu cuerpo cambiarías? Sí, cuando aprieto el link que André mandó ahí último, es como que no te deja responder, te dice eso que dijo una compañera, show, no sé qué. A ver, Sí, pruebo yo. ahí mandé, con el segundo link que mandé recién, ahí sí funciona. Fíjate si podés entrar en ese. Ahí está. El anterior que habías mandado, Sí, lo no. que pasa es que yo lo pegué y lo copié nomás del chat porque no se me cargaba nunca. Y ahora probé con el segundo y ese sí funciona. Ok. Dale, ahora pruebo. Ese que es el más cortito. Gracias, Andrés. A mí me sale que tenemos que esperar a que el hospedador dice cambie la pregunta para que podamos responder la que sigue. ¿Cómo la cambio? Claro, o sea, es como que tenés que presentar la siguiente diapositiva, algo así te Claro. dice. Bueno, esperemos a ver si cuando termine esto lo puedo hacer. Capaz que si haces clic ahí, Sí, sí, creo que se puede, pero estoy esperando que termine. Hasta ahora me parecen 55 personas. Que somos 95. Profe, ¿Alguien perdón, más? pero yo me entré un poquito tarde, creo. ¿Qué pudo explicar de los textos? Porque no pude escuchar. No, bueno, trato de resumirlo, pero dijimos que ya estaban subidos todos los que eran para hoy. También algunos complementos del CIMEC que faltaban del anterior, y la idea es cerrar hoy la unidad 1 y dar comienzo a la 2, y que el resumen de esos textos está en una charla que hicimos el año pasado con un psiquiatra que se llama Fernando García, que la idea es que lo puedan ver y la próxima lo retomamos. Y ahora entrar a esta aplicación y poder poner sus respuestas en relación a esta pregunta. ¿Alguien no pudo hacerlo? Bien, dejémoslo ahí si les parece. Hay 56, estarían faltando algunos, pero... La idea de esto es que cada uno alrededor no, a medida que vamos pasando la clase, puedan retomar estas respuestas y ver si algo de lo que sintieron en este momento que cambiarían y para qué lo cambiarían, se modifica o no, o si pueden darse cuenta de dónde viene esto, ¿está? Bien, paso a la siguiente. André, ¿vos la guardaste por las dudas? ahí saco la captura. Vale. Por acá hay un par más que están. Ahí, la vuelvo a sacar, porque Dale. seguí aparecieron más. Ahora sí. Está. Pasamos a la otra entonces. Ahí sí la pueden ver. Sí, profe. Bárbaro. Sí, ahí sí.
Chicas, las que dijeron que no les aparece la pregunta, prueben actualizar la página, capaz que eso les puede funcionar. Esperamos un minutito y ya si no, la capturamos y seguimos. Hasta ahí 50. Vamos, ¿querés hacerle captura, Andrés? Dale, ahí lo hago. ¿Ah? Sí, sí, ahí ya está. Ya, bárbaro. Bien. Esto después de a poquito lo vamos a ir retomando en otro momento, pero la principal idea con esto era que cada uno de ustedes pueda revisarse sobre esta mirada, si hay algo que modificarían de su cuerpo y si son conscientes de para qué harían esa modificación en su cuerpo. Les voy a compartir la diapositiva de hoy. Díganme si la ven. Sí, profesora. Sí, se ve. Sí. Lo que quiero que me digan, André, es si escuchan el video, porque la otra vez que les compartí un video me dijeron que no lo escuchaban, pero no sé por qué. Yo sí lo escucho. Tenés que Compu. poner compartir audio también cuando compartas. Ajá. O sea, audio e imagen, algo así, creo que te tiene que decir. Ajá, acá dice, sonido también. ¿Y esto que dice optimización de videoclip? No. No sé, capaz Bueno. que eso te puede consumir más datos, así que mejor no, porque capaz Bueno. que te arruina la conexión, sí. Dale, Está bien, pongo, pero por ahí puede ser eso. dale, pongo sonido y me avisan si lo ven. ¿Tá? Voy a compartirles un video primero. Así se escucha. A ver. Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene Zebra, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness in my Ah, face. ¿qué? Weird.
have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five head or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Esperen que dejo de compartir porque ahí está, no las veo. Después sigo compartiéndolo. ¿Alguien alguna vez había visto ya este video? Sí, profe. Sí. ¿Dónde lo vieron? Yo en la escuela. En psicología aplicada de quinto. Ajá. Ahí lo pasaron el año pasado. Bien. ¿Bajo qué contexto te acordás? Tratando de... Sobre trastornos de la conducta alimentaria y estereotipos del cuerpo. Bien. ¿Y en la escuela? Me mostraron cuando iba en quinto año también sobre estereotipos de los cuerpos y las pieles y todo eso. ¿En psicología de la escuela? No, teníamos una materia que era... Ahí a lo último, que decía, no sé. ¿cuándo fue la última vez que te olvidó? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que decía una pregunta y no la llegué a leer? Creo que decía que te sentiste cómodo con tu cuerpo. Gracias. Teníamos una materia que era algo así como Pepa, pero con otro nombre, y ahí nos enseñaban, digamos, sobre el respeto de los cuerpos y cómo el estereotipo se basaba en la sociedad y no en lo que entre nosotros, porque era todo el tema del bullying y eso también lo que estábamos tocando. Bien. Bueno, la idea de poder traerles este video era más que nada compartirles qué tan fuerte cambia la mirada en cuanto al deseo de modificar el cuerpo
en la infancia en relación a cuando somos adultos, y cómo cambia la mirada que tenemos del cuerpo en relación a eso, y que eso tiene que ver mucho con cómo el modelo sociocultural empieza a influir en nosotros o empieza a determinar la mirada que tenemos sobre nosotros mismos. Y también para poder recuperar que nacemos limpios de todas estas cuestiones, ¿tá? Como, Sí, lo toman como inocencia la respuesta, como un juego, o sea, no se dan cuenta de lo que después los más adultos quieren cambiar, digamos. sí, o más orientada a la fantasía, y que probablemente también venga de los dibujos o las películas que empiezan a ver, o los libros que empiezan a leer, que tienen que ver mucho con estas cuestiones. Entonces desde ahí el ideal quizás está puesto en un superhéroe, o en una sirena, o no tanto en partes del cuerpo, sino a lo que cada uno de los niños apuntaba. Y generalmente creo que también es importante en el abordaje, más que nada de los trastornos alimentarios, y de dónde empieza esta insatisfacción por el cuerpo, que se vuelve mucho más fuerte que solo modificar una parte de mi cuerpo que no me guste o que me genere algo de incomodidad, sino cómo eso empieza a despertar mecanismos de control o de mirada únicamente del cuerpo y no poder ver otras cuestiones o en relación a la alimentación. A veces poder detectar en qué momento esta mirada sobre el cuerpo cambia, que a veces puede ser en un solo momento en particular o pueden ser en varios, ayuda a entender. Vos fíjate, profe, que la mayoría de los chicos, de los adultos decía, porque cuando era chico me decían tal cosa, cuando era chico. Tal cual. No solo la mirada positiva, sino también, no solo la mirada negativa, quise decir, sino la mirada positiva en relación a, bueno, Claro. poner un cuerpo delgado como ideal, no solo de belleza o hegemonía del cuerpo, sino de cómo esa delgadez puede llevarte a lograr un montón de cosas en una sociedad en que la pone en un lugar muy alto, un estándar muy alto. Creo que la clase pasada les comenté, cuando terminábamos la clase, si no estoy equivocada, esto de cómo algunos casos de trastornos de alimentación se daban en los cumpleaños de 15 o en algunas fiestas donde quizás la modificación del cuerpo, no solo de la persona que cumple años, sino de toda la familia, dándole mucho más importancia a eso que para qué está pensada la fiesta o el encuentro. El recibir comentarios de tantas personas positivos en relación al cuerpo, más allá de todo lo que pueda estar pasando en la fiesta, cuando había diferencias muy grandes en el trato que recibía, cuando su cuerpo era diferente, trae una mirada, un clic de que, bueno, este es el lugar que tengo que ocupar, a partir de ahora tengo que seguir por este camino, ¿tá? Porque las respuestas de la sociedad son distintas ante cómo se modificó su cuerpo. Entonces puede ser que esos procesos se den en lo individual, pero siempre hay una mirada del modelo sociocultural que termina de intensificar eso que van haciendo como percepción en cada uno. Así que bueno, esa era la idea de poder mostrarles el video, que se ve mucho más extremo cómo cambia esa mirada a lo último, o cuando somos más adultos en relación a cuando nacemos. Y que lo ideal sería volver a cómo nacemos en cuanto a nuestra mirada del cuerpo, y empezar a descubrir ahí qué potenciales tenemos en relación a lo corporal, y no solo en lo corporal, sino al propósito que cada uno tiene en su vida, y que muchas veces en los trastornos alimentarios es esa pequeña luz o ese pequeño potencial que cada uno empieza a ver lo que despierta que la mirada se corra de la modificación del cuerpo y de la alimentación, y empieza a encontrar que los registros corporales o emocionales en ellos, al darle lugar a otro espacio que es potencial en ellos, mejora. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de los abordajes vinculados a los trastornos de alimentación son desde el control, de controlar determinadas condiciones en relación a la alimentación, a los horarios, a las actividades que hacen, y es muy difícil que una persona pueda ver que tiene algo bueno ahí, por más de que los otros le digan, no debieras sentirte así, esto no te debiera estar pasando, el cuerpo que crees tener no es el que tenés, más allá de que venga alguien y se los pueda decir, los procesos de registro son individuales,
Y si esa persona no encuentra una experiencia, una vivencia que le muestre que realmente eso no es como lo pensaba anteriormente, ese cambio no se produce. Entonces, el empezar a correr la mirada sobre lo que le brindó el control sobre la alimentación y sobre el cuerpo y la seguridad que eso le dio, hace que de a poquito lo otro se vuelva menos fuerte y empieza a encontrar retribución, autoestima y satisfacción en otros espacios. Que ese tipo de tratamientos no lo permite. En esto de, bueno, darle tiempo a la persona a encontrar otro camino, a encontrar para qué realmente tiene potencial, como si, no sé, le gusta la música, entonces quizás retomar espacios de música terapéuticos o de pintura terapéutico, de movimiento, le ayuda a encontrar otras cosas que hasta ahora tenía perdidas. ¿Tá? Esperen que les voy a compartir, no sé si alguien quiere compartir algo más en relación a esto. Esperen que leo el chat porque me pierdo con tantos. Sí, hay una de las, Paola comparte que los trastornos de la conducta alimentaria son un síntoma en respuesta a otros problemas. Sí, en realidad cualquier vínculo con el alimento viene a mostrar un signo o un síntoma vinculado a otras cuestiones, ya sean emocionales, ya sean de sistemas familiares, ya sean de traumas. Es ahí detectar cuál es la predisposición que cada uno trae en relación a eso, y cuál es el momento, esto de lo que hablábamos, donde eso se despierta con fuerza y la persona no puede ver nada más que el control sobre el alimento y el cuerpo. Sí, profe, o sea, tal cual, digamos. Yo creo que es satisfacer esa necesidad de la persona de otra forma. Digamos, obviamente que hay que encontrar el origen porque y que cada persona le va a llevar su tiempo también, porque a veces uno desde afuera puede decir, bueno, y a veces todo lleva su tiempo, digamos, un proceso que internamente la persona tiene que hacer. Obviamente Sí, que no es sí, perdón, muy María, acompañada. no es a veces, sino que siempre lleva mucho, mucho tiempo. Así como construir lo que cada uno trae hoy llevó todo este tiempo de vida, obviamente poder modificar algo implica prácticamente el mismo tiempo. ¿Tá? Y cada uno tiene sus tiempos, no hay un tiempo. No hay a tal mes pasa tal cosa, a tal mes pasa otra, sino es sentir que cada uno en su proceso avanza en relación a lo que traía antes y lo que está pudiendo ver día a día. Sí entender que hay distintas etapas del proceso, que ahora sí se los voy a mostrar más adelante, y que sí es importante que nosotros como profesionales podamos darnos cuenta en qué etapa del proceso está, porque la mirada o el tratamiento es totalmente distinta en cada uno de ellos. ¿Tá? No sé si conocen a Jeremy Mix, que creo que esto también se los compartí alguna vez. Bien, ahí si quieren les comparto la historia para que veamos quién es y después les sigo compartiendo lo que les traje. Esperen que me fijo si compartí el sonido porque no estoy segura. Sí. I accidentally became a meme, and this is that story. My name is Jeremy Meeks, but you might know me from my mugshot. Life is crazy. If anyone would have told me 10 years ago that I was going to be traveling the world, walking on fashion shows, acting in movies, I don't know what I would have done. It might have been a fight because it just wouldn't have made sense. This all started in the 90s. So I had come from Washington State. When I got to Vacaville, I didn't know anything about anything.
It was eye-opening. There was a lot of gang stuff going on. I learned really fast about colors and neighborhoods, and that's where a lot of my trouble started, and going to juvenile halls. And there was a lot of fighting, a lot of shooting. I've just been in the streets. I've been locked up, you know, like half of my life. I was picking up my little brother for work at 6 a.m. We left out of his court and probably went 3 or 4 blocks. We got pulled over. And I'm thinking this is just a routine stop. It's so early in the morning. And so my little brother asked me, like, do you have anything in the car? I'm like, nah, there's nothing. So they take us out the car, they search. I didn't think he was gonna be able to get my trunk open, to be honest. It was kind of tricky. And he got it open. They pull a gun out, ask me whose it is. I'm like, I don't know who that gun is. They're like, well, the car was in your wife's name, so we're gonna go take your wife to jail. So I was like, no, it's mine. They take us back to my little brother's house, and that's when we see all of the alphabets. The FBI's there, the DEA, the ATF, the Gang Task Force, you know, Operation Ceasefire. So when they cracked us, it was a lot more serious than I thought it was. And they take us in for processing. That's when I saw they raided 13 houses at once. A lot of people ask me, what was I thinking about in that moment? To be honest, I wasn't gonna be able to pick my son up from school, fall asleep with him every night, like, you know, all that was over. So I got locked up. I fell asleep, kind of. I woke up the next day, like 7:45 in the morning. They hit the buzz, boom, my door pops. And I'm standing up already pacing because I'm stressed. And they said, Meeks. I walked all the way down to visit him. It was one of my really good friends. He was just like, man, you went viral. And at this time, before my case, I think I had one MySpace account back in 2003. So I had zero idea what viral meant. And he was just like, you're all over the world. After that, every day I would look out of my little door and I'm on every single news station. It doesn't matter what channel you flip to, I was on it. Daytime TV, you know, I'm on everything. Within 72 hours of going viral, I literally had between 300 and 400 letters come in every single day. We used to have to pass letters down the tier, and everyone used to read them out loud, one by one. You know, you find a crazy letter, you read it over the tier, and that's how I was going through them all because it was too much. I couldn't sit there and read every single letter. There was a lot of nudes, a lot of beautiful women sent a lot of beautiful pictures. So to all the ladies that sent those pictures, thank you. You helped me through a lot of my time. It was actually the Stockton Police Department. They posted all of our mugshots on their Facebook page and a couple of the guns so they can try to show the progress they've made on the gun violence. And that's where my mugshot went viral from. So they weren't very happy about that. They used to kick my ass in county jail because of it. While I was still incarcerated, I received, I believe, 45 contracts, whether it be modeling, management, movies, and I had never, ever in my life even seen a contract before. It was like trying to read French, very overwhelming. When I got out, it went crazy from there. It's a whole new world. And I like really hit the ground running. I've walked the biggest fashion shows, Milan, Paris, the list goes on. I shot 5 movies in 10 months, some of the biggest campaigns. It was just crazy. I had spent my whole life in the streets, you know, like now I'm on a photo shoot and you're telling me to hold my arms like this. And it was just hard to adjust like to this new life. It's been a wild ride, and I'm so grateful. You have to do right by it. I'm not taking anything for granted. There's a lot that needs to change in the judicial system. In California, weed is legal, yet we still have thousands and thousands of inmates sitting in there for simple weed possessions. A lot of cases need to be overturned and looked at again because since the laws changed, people should be released, but they don't want to let them go because they're making money off of them. Charles Johnson, he is in New Folsom State Prison with an unjust 3 strikes case. Weldon Angelo, been out for some years.
He's doing a lot of incredible work when it comes to prison reform. People say the system's broken. It's not. It's working perfectly fine. That's how it's designed. Thank you to the Stockton Police Department for posting my mugshot. And I'm not saying that in an asshole way. I'm being honest. It helped change my life. Bien, si alguien quiere compartir algo, también puede hacerlo, pero la idea de poder traerles esta historia, creo que es una historia que muestra muy, muy fuerte el mensaje de todo lo que se puede conseguir, no solo con un cuerpo delgado, sino siendo una persona socialmente bella, o con características corporales más aceptadas que otras. Y que independientemente de que su conducta sea socialmente aceptada o no, o lo que haga en su vida, o el esfuerzo que haga para llegar a algún lugar, esto se vuelve mucho más fuerte que cualquier otro aspecto en su vida, ¿no? Y también este mensaje es uno solo, ¿no? Pero todo el tiempo aparecen mensajes fuertes como estos, que hacen que la búsqueda esté destinada a modificar el cuerpo. Lo único que puede traerme un resultado como este es o ser más delgado, o ser más bello, ¿no? Y la idea era poder mostrarles qué fuerte es la influencia del modelo sociocultural, sobre todo en los trastornos de la imagen o en el incremento de los trastornos alimentarios. Bien. Profe, tiene mucho que ver con trastornos, pero yo había visto un caso muy similar al de este chico, de un adolescente que había chocado a una mujer y a su hijo, bebé, y había ido como a prisión y se fue famoso el caso, filmaron todo el juicio y como era lindo, mucha gente le mandaba cosas o quería que lo liberen. Como que no había hecho nada malo, digamos, y había atropellado a una pobre mujer con su bebé. Sí, creo que estas historias lo que muestran es que la mirada sigue estando muy fuerte en eso, y que si no entendemos cómo funciona la sociedad en relación a esto, es muy probable que no nos identifiquemos con la imagen que tenemos, que no sintamos que pertenecemos a ese cuerpo, o que tengamos la sensación de que no somos lo suficientemente adecuados para esta sociedad, y que obviamente eso genera mucha inseguridad, mucha baja autoestima, insatisfacción, si no tenemos la claridad de dónde viene todo esto, ¿no? También recuerdo el caso de una chica de Paraná, que creo que también no sé si había matado a su novio o algo similar, y que también se hizo un Instagram, y la gente tenía comentarios muy positivos sobre ella en relación al cuerpo que tenía o a la imagen que tenía, independientemente de qué era lo que había hecho, ¿no? Pero bueno, hay muchas historias, la idea de traerles esta es poder mostrarle cuál es el mensaje que la sociedad transmite tan fuerte todo el tiempo, y lo que escuchamos en televisión, lo que vemos en las redes sociales. Antes era más relacionado a las revistas, hoy no tanto, ¿no? Creo que el Instagram es una de las redes sociales más fuertes en este sentido. Y también fuera del mensaje que se da en lo social y cómo afecta a lo individual, también estimo para una persona pasar por todo esto como lo que pasó a él, y entender cómo pasa de un lugar al otro tan rápido y todo lo que le está pasando. Creo que si no hay una estabilidad, una buena gestión emocional, también es difícil para cada una de estas personas a las que se les pone en este lugar por la imagen que tienen, ¿no? Sí, yo, Mili, quiero agregar una cosita más en relación a esto. Pensando esta cuestión corporal, este ideal de belleza, o estos modelos socioculturales que vos estás remarcando en relación a esta persona. Como si uno puede pensar lo contrario, ¿no? Cómo sucede a veces que pensando en esos estereotipos corporales también se construyen ciertas ideas y concepciones, un poco también lo vimos en
en socioantropología, ¿no? Por el color de la piel, por el origen social, por el origen étnico, y quizás toda esta habilidad y estos espacios que a él se les brindó en relación al éxito y responde a pensarlo también como un lugar estratégico, ¿no? A este sistema económico, ese ideal de belleza que él representa, en cierto sentido también le sirve como para marcar estos mensajes en torno a el ir por otro camino, del camino que muchos de ellos y de él mismo tuvieron, ¿sí? En vivir en sectores pobres, marginales, digamos, también es pensar como desde lo lindo y lo feo, o en esos marcos estéticos, morales, de belleza, también está la otra cuestión, ¿no? El estigmatizar y el pensar esos cuerpos que no representan esa lógica occidental, corporal, etc. Era un comentario nada más en relación al ejemplo. Sí, sí, o suponer el estilo de vida que una persona puede llevar simplemente con ver su cuerpo o en relación a lo corporal. Claro, exactamente, exactamente. Bien. Sí. Y bueno, la idea era también que más allá de que existen todos estos modelos socioculturales, la idea de compartirles el texto que le subimos del CIMEC era para mostrarles que hay un instrumento que se utiliza para intentar evaluar qué tanta influencia hay o no de los modelos socioculturales en cada individuo. Esperen que ahí les comparto. Bien. Entonces, el CIMEC 40, que lo trae ese trabajo que les compartí, tiene como finalidad poder evaluar esta influencia cultural que contribuye a provocar, facilitar o justificar el adelgazamiento, principalmente por razones estéticas y sociales. Son 40 preguntas, por eso se llama CIMEC 40, y estas preguntas evalúan la ansiedad por la imagen corporal, la influencia de los modelos sociales y cuáles son las situaciones sociales que más influencia generan en este modelo. Ahí yo lo que hice fue agruparles algunas de las preguntas que estaban vinculadas a principalmente la influencia de la publicidad, otras en relación al malestar sobre la imagen corporal, otras sobre la influencia de los modelos estéticos y sobre la influencia de las relaciones sociales. Estas son algunas de las preguntas que se encuentran ahí. Yo de todas maneras les compartí este modelo, que hay uno para mujeres y otro para varones. Estas preguntas que están acá son del modelo de mujeres. Es importante también que por ahí le den tiempo a la lectura de cada una de esas preguntas y vean a qué va apuntado lo que tiene que ver con las mujeres y a qué va apuntado lo que tiene que ver con los varones. Creo que no tiene sentido que los leamos juntos, pero después cualquier duda que puedan tener cuando lo lean me las van consultando también. ¿Está bien? Bien. Ese instrumento que tienen ahí, ustedes van a ver que acá en un costado están todas las preguntas, y después acá arriba pueden elegir como respuesta, mediante una escala de Likert, si eso que dice ahí a ustedes les ocurre siempre, si les ocurre casi siempre, si ocurre a veces, muy pocas veces o si nunca les ocurrió. Una vez que uno elige cada una de estas opciones en relación a las 40 preguntas, cada una de esas elecciones tiene un valor en puntaje. ¿Qué quiere decir? Si se eligió casi siempre o siempre, la pregunta va a valer 2 puntos. Cada una de esas preguntas. Si es a veces o muy pocas veces, va a valer 1 punto, y si es nunca, 0 puntos. Quiere decir que eso no tiene tanta influencia. Después se hace la sumatoria de todo ese puntaje, y si el puntaje es menor a 24, quiere decir que no hay tanta influencia del modelo sociocultural en esa imagen,
y si hay más influencia, si es mayor a 24. ¿Tá? ¿Alguna vez alguien lo utilizó este instrumento? ¿Lo conocían? Yo por lo menos no, profe. Bien. La idea de, no solo de este instrumento, sino de todos los que existen, no es aferrarse a que es la única manera de poder evaluar estas cuestiones. ¿Tá? Yo creo que este tipo de instrumentos son más aplicables a lo poblacional, que por eso también se los traigo. A veces si uno quiere hacer algún trabajo de tesina, un trabajo final, este tipo de instrumentos sirven como para tener un parámetro en general de qué es lo que está pasando en esa población que uno decide estudiar. Pero no suelen ser instrumentos que uno va a utilizar en lo individual, ¿ah? Salvo que hay algo que no se vea con tanta claridad y que uno lo quiera ver más fuerte. Pero también piensen a veces en un espacio, supónganse, de consulta, en qué momento realmente amerita o sirve poder sacar un papel y poner a la persona a responder. ¿Ah? Ya sea esto o ya sea lo que pueda ser una anamnesis alimentaria o algún otro instrumento, que cuál es la diferencia de lo que va a brindar ese instrumento, si uno lo hace de forma natural y quizás uno va completando esos datos o que la persona lo haga. ¿Se entiende? Como si, bueno, viene alguien, yo lo siento y le digo, bueno, respóndeme estas preguntas, y en base a lo que yo veo en esas preguntas, ahí empiezo a estimar qué es lo que esa persona busca y empezar el abordaje. ¿Se entiende a dónde voy? Bien, con este instrumento es lo mismo, ¿tá? Saber que existen, saber para qué existen, pero no aferrarse que es la única forma para poder evaluar estas cuestiones. Bien, después es importante retomar qué es la imagen corporal. Y lo más importante es entender que esa imagen corporal viene tanto de nuestra percepción como de lo que los demás ven de nosotros mismos o nos transmiten en comentarios, ¿tá? También relacionado a lo que vimos en el primer video, como si alguien dijo algo en relación a lo corporal, esa persona empezó a dudar sobre eso, ¿tá? Hay muchas situaciones en las escuelas, a veces en relación a esto, que no solamente vienen de los compañeros y de lo que pueden aprender tanto en el hogar como en su vida social, sino también a veces de las maestras, ¿tá? Hemos hecho varios trabajos finales para poder investigar estas cuestiones de, bueno, cuál es la formación que se da en las escuelas en relación al cuerpo o a la alimentación, y no tienen los docentes una formación muy fuerte en relación a esto. También encontramos que hay muchos trastornos alimentarios en los docentes y que los mensajes que se transmiten son desde este lugar. Perdón que hay ruido en la calle. ¿Se escucha mucho? No, se escucha apenas. Denme un segundito. Perdón, ahí les pedí si se podían correr, pero estoy justo con el vidrio en la calle, entonces se escucha todo. Entonces la idea era esto de también empezar a entender que la escuela es un lugar muy fuerte en relación también a la mirada que empezamos a tener en relación al cuerpo, y también creo que la familia, son dos lugares en donde la infancia tiene mucha influencia en la percepción que empezamos a tener sobre el cuerpo, y estos dos mensajes generalmente están abordados por eso, o por los pediatras también, y también en la pediatría a veces falta un poco de formación en relación a esto, y es muy poca la derivación a nutricionista que se da para poder crear un buen vínculo en relación a lo corporal, o para tener un buen vínculo con la comida, ¿ah? Y que, bueno, esta imagen corporal es la representación interna que se tiene, tanto del tamaño, el contorno, la forma del cuerpo, y el sentimiento que esas características del cuerpo que nosotros vemos o percibimos generan
sobre nosotros. ¿Ah? Esto que les voy a mostrar es otro test que se utiliza y que se utiliza para evaluar la imagen corporal. Generalmente para evaluar la distorsión que hay de la imagen corporal. Porque en relación a esto lo que se hace es, primero preguntarle a la persona cuál es la imagen que percibe de sí mismo. Es decir, bueno, por ejemplo, ponerlo así, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué silueta se ubicaría? Ya sean las mujeres como los hombres. Cada una de estas imágenes está vinculada a un índice de masa corporal. ¿Está? Entonces, al preguntarle a la persona cuál es la imagen que percibe, también se le puede preguntar cuál es la deseada o a dónde quiere apuntar como para hacer un trabajo, si esa imagen a la que quiere llegar realmente es algo vinculado a la salud, si es algo posible. Bien. Entonces, una vez que la persona selecciona cuál es la imagen que percibe, y después uno saca el índice de masa corporal con el peso y con la talla, se hace la comparación de cuántas siluetas está alejado el valor real del que la persona percibió. Ahí yo lo que puedo ver es si está -1, -2, -4, o +1, +2, +4, según qué tan alejada está esa imagen real de la percibida. Eso nos va a dar distintas categorías. ¿Qué quiere decir? Si la persona tiene -4, o sea, está alejado 4 valores del real, va a estar en la categoría 1. Si está entre -4 y -2, va a estar en la categoría 2. Si está +2, +4, va a estar en la categoría 4, y si está +4, va a estar en la categoría 5. La del medio, que es la categoría 3, serían los valores -2, +2. Esa categoría 3 lo que representa es que la imagen que percibe es congruente con la imagen real. Y si está en la categoría 1 con las 2, quiere decir que se ven más gordos de lo que realmente están, y en la otra viceversa, se ven más flacos de lo que realmente están. Me gustaría preguntarles si creen que esto es factible de aplicar, en qué contexto creen que sí se puede aplicar, para qué sirve. Si alguna vez lo han hecho. No, nunca lo hice, pero se me hace que puede tener una idea de una percepción, por ejemplo, en la persona que es anoréxica, cómo se ve en el espejo, pero como una herramienta más. Bien. ¿Alguien más? A mí me pasa esto de que no sé hasta qué punto sirve como focalizar todo en lo que sería únicamente la imagen corporal y la percepción corporal, digamos. Como que me hace ruido, digamos, como seguir poniendo el foco en eso, como que no lo veo como una herramienta súper útil. Bien. O sea, me parece como, no sé, si a una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, si la sometes a este tipo de test, yo creo que no sería algo positivo, definitivamente. Bien, Sofi, es por ahí. También la idea de traerles este instrumento es que sepan que existe, que se utiliza para eso. Yo creo que también puede ser, generalmente estos instrumentos se utilizan más en eso, en poblaciones o en trabajos de investigación, pero no tanto en el abordaje individual. Y que lo más importante en el abordaje de los trastornos de alimentación es que se pueda sacar totalmente el foco del cuerpo y de las categorías que pueden darse a los alimentos. Es decir, bueno, si es un alimento que sirve para tal cosa, o si es un alimento light, o de mejor calidad de grasas o menor calidad de grasa, esto de poder darle neutralidad al alimento. Por ejemplo, una de las recomendaciones puede ser poner en frascos de vidrio la comida, en esto de que la comida tenga siempre las mismas características, y que la elección venga de lo que realmente ven, y que no haya ninguna categoría que predetermine la elección, como decirles no es lo mismo quizás ver este paquete que ver esto. ¿Ah? Porque ya hay en el paquete un montón de escrituras o lecturas que están pensadas para la elección que se busca de
de las personas, ¿tá? En relación a ese alimento. Y que en el caso de los trastornos alimentarios es perjudicial, porque no pueden hacer como que todas esas palabras no están, o no darle importancia independientemente de que estén y que yo sepa que no le doy bolilla. ¿tá? Y desde ahí también pensar un poco qué ocurre cuando por ahí se habla del etiquetado frontal o de algún otro tipo de etiquetados como una herramienta para la salud de toda la población, cuando para alguien que ver simplemente esto que dice acá representa un montón de pensamientos en lo que ese alimento puede provocar en ellos, si aparecen sellos que son muy fuertes, que son negros, que hacen alertas sobre alimentos que se creen que no están buenos consumir para la salud, es muy difícil para una persona que tiene un trastorno alimentario entrar a un supermercado y ver eso. ¿ah? Y creo Profe, que... pero son necesarios, porque si no, tampoco tienen la información para elegir y están consumiendo productos que son insaludables. El tema es que determina la elección de un alimento, que no pasa solamente por... A ver, la elección de todo lo que comemos no pasa solamente por si tiene azúcar, no tiene azúcar, o si tiene sal, o si tiene grasas. ¿tá? Parte de lo que venimos trabajando acá es esto de, bueno, cuántos factores influyen en la conducta alimentaria de una persona y por qué está determinada. Y que una persona que tiene un trastorno de alimentación, que es una patología también en la que no hay salud, no tiene la capacidad de poder ver todo eso. ¿tá? Solamente genera más información a veces para el control, para seguir buscando cómo generar restricciones o por dónde no ir en relación a los alimentos. Y este test de imagen corporal es algo similar. El hecho de una persona con un trastorno alimentario exponerla a ver imágenes de cuerpos, en tener que pensar en elegir con qué imagen se representa o poder evaluar cuál será su imagen real, creo que para abordajes individuales estas herramientas no están buenas. Y después también pensar en que si esos cuerpos representan un índice de masa corporal, no necesariamente se da que a veces con un índice de masa corporal el cuerpo de las personas se ve de la misma manera. ¿tá? Difícilmente un índice de masa corporal de 31 yo pueda ver todos los cuerpos como la figura 8 que está ahí. ¿tá? Entonces también puede ser muy confuso, o quizás la persona pueda no sentirse identificado con el pelo que está ahí, con el busto que está ahí, con las piernas, ¿tá? porque ya hay una característica corporal predeterminada. Pero la idea es poder mostrarle que todo esto existe y después cada uno de ustedes también evaluar si les sirve para algo, para qué les sirve y con qué se van quedando de todo esto. ¿Mm? Bien, ¿algo más que alguien quiera compartir? Bien, entonces la idea es poder cerrar que la percepción sobre la imagen corporal se construye principalmente desde lo cultural y de lo social, ¿tá? en el que cada uno está inverso, y también conocer el entorno o la sociedad en que cada persona se encuentra nos permite entender un montón de cuestiones en relación a lo que cada uno percibe en relación a su cuerpo. ¿tá? Seguramente la mirada que tenemos en Argentina en relación al cuerpo no es la misma que se tiene en Estados Unidos o en otros países. Bien. Después, esta disconformidad o esta insatisfacción que puede aparecer en relación a la imagen corporal es un constructo multidimensional que depende tanto de la percepción como de componentes afectivos, cognitivos y del comportamiento. ¿tá? Todo lo que tiene que ver con la percepción es la tendencia que puede tener una persona a sobreestimar el tamaño corporal y la figura, o algunos sectores así en particular. Todo lo que tiene que ver con lo cognitivo son qué pensamientos o creencias trae ese cuerpo, y el componente de comportamiento es qué hace esa persona para intentar corregir o modificar su cuerpo. Y es importante que cuando hablamos de imagen corporal no nos olvidemos de la autoestima,
ya que están muy ligadas. La imagen corporal está relacionada a la autoestima, a la autoimagen y al sentimiento que tenemos de nosotros mismos o con qué nos identificamos. ¿Tá? Pero podríamos preguntarnos por qué hay personas que, independientemente de que haya partes de su cuerpo que por ahí no le gustan o no les generan tanta estima, de todos modos deciden no cambiarlo, y porque hay otras personas que vuelven tan fuerte este deseo de modificar el cuerpo y de intentar controlar todos los factores que creen que llevan a la modificación del cuerpo. Generalmente en los trastornos alimentarios, no solo la autoestima en relación a otras cuestiones está modificada, sino principalmente la que tiene que ver con la autoestima en relación a lo corporal. Y eso hace que centren su vida en buscar modificarla para sentirse cada vez mejor. ¿Ah? Pero al no poder identificar de dónde viene ese vacío, o esa falta, o esa no identidad, esa búsqueda difícilmente termine si esa persona no comienza un tratamiento que le muestre que ese camino difícilmente le lleve a obtener eso que esa persona está buscando. ¿Ah? Pero que no viene, como decíamos hoy, de querer decirle a esa persona lo que nosotros vemos. Es importante que esa persona atraviese un proceso para poder ver todo esto que uno como profesional quiere transmitirle, o lo que uno está viendo con una persona que tiene al lado que está atravesando por estas cuestiones. ¿Tá? Y que esa autoestima probablemente la recupere el poder identificar lo que decíamos hoy, el potencial que cada uno trae y el propósito que cada uno trae. Bien. ¿Algo que quieran compartir? Bien, les voy a mostrar este video que está más que nada vinculado a cuál es la mirada que cada uno tiene sobre su imagen corporal y cuál es la mirada que otros tienen sobre. Yo voy a hacer un comentario porque no me aguanto. Yo sabía, me imaginé que era de DAP la publicidad porque tiene como un estilo, una línea, y ¿por qué siempre somos las mujeres el objeto? ¿No? Tranquilamente lo podríamos hacer con otras formas de identificarse, y apuntando a otras cuestiones también. Pero sí, entiendo el ejercicio, pero bueno, me quedo pensando en esto, ¿no? Que seguimos apuntando y que todo el arsenal, toda la energía sigue estando puesta en las mujeres. Hay de que desconstruir, pero cuesta, ¿eh? Parece que nos están desconstruyendo, pero nos siguen construyendo. Así que bueno, sí. Eso nada más. Más que nada relacionado a la imagen, Mari. Totalmente. Sí, mucha más fuerza en la mujer sobre la imagen que sobre el hombre, y la idea de poder mostrarle este video en realidad tenía que ver con, fuera de todo lo que dice Marina, cómo la mirada que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, plasmada en un papel, quizás cuando otro transmite eso mismo, es totalmente distinta a la que vemos nosotros, ni para bien ni para mal. Puede ocurrir que alguien nos vea mejor, o que quizás alguien también nos vea peor y tenga comentarios negativos sobre nosotros, independientemente de que nosotros no podamos ver eso que nos transmiten y tengamos una mirada linda hacia nosotros mismos. Y también lo que quería transmitirles con este video es cómo la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, o sobre nuestro cuerpo, o el autoestima que tenemos en relación a lo corporal, a veces bloquea con mucha fuerza o determina la mirada que tenemos hacia el mundo. Es muy difícil que alguien que le pone mucha fuerza a la mirada del cuerpo y a la alimentación como medio para modificar el cuerpo, o a otras cuestiones como cirugías o lo que sea, pueda ver esto de lo que hablamos hoy, como el potencial que tiene, o lo bueno que tiene, como para partir desde ahí la construcción de sí mismo, en lugar de
quedarse atado a esa mirada negativa y que a veces no tiene tanta conciencia de dónde viene. Bien. Y esto que les traigo acá, más que nada está pensado en, bueno, parte de lo que teníamos en el cronograma, era esto de poder pensar en una mirada compasiva en el abordaje de la nutrición y también en el abordaje de los trastornos alimentarios. Y generalmente en las bibliografías lo que encontramos como aspectos a trabajar en relación a la imagen corporal, a veces son un poco estructurados, yo se los puse acá o se los comparto para que los podamos ver, pero cómo después nosotros podemos llevar eso a la práctica, desde un abordaje un poco más compasivo. Esto que dice acá de reconstituir de forma positiva y realista la imagen corporal, es pensar en esto de que eso no se logra simplemente diciéndole a la persona que su imagen está bien, que no tiene nada para modificar, pero que sí es importante basarnos en la realidad, ya sea la realidad del cuerpo que tiene, como la realidad de la mirada que está teniendo sobre su cuerpo, para de a poquito ir avanzando en que esa mirada que está teniendo se asome más a lo que en realidad pasa con su cuerpo. Y después, bueno, ahí se pueden hablar un montón de si ese cuerpo está relacionado a la salud o no lo está. Después de esto de frenar o disminuir la hiperactividad, está más que nada pensado en que la persona pueda correr el foco del hacer, del control y del hacer, porque ese hacer de forma tan estructurada, tan ordenada y siempre de la misma manera, no le deja ver cómo realmente funciona, o qué es lo que realmente trae, o qué es lo que realmente hay detrás de todo ese control o de esa hiperactividad. Esto de manejar los impulsos y las tensiones también no es algo que se pueda hacer desde el control, pero sí empezar a trabajar en una mejor gestión emocional, una mejor gestión de las emociones, principalmente vinculados a lo corporal. En esto que hablábamos el otro día también de poder integrar lo que pasa entre la mente y el cuerpo, o sea, que no es algo que está separado. Y esto de aprender a disfrutar el cuerpo y aceptarlo como una fuente de sentimientos y necesidades, creo que lo más importante es poder identificar cuáles son las reales necesidades que cada uno tiene desde la intuición, que se manifiestan en la intuición, pero que reflejan esas necesidades, y que el poder identificarlas y darle lugar hace que la persona se encuentre con otras experiencias que hasta ahora no había vivido y que solamente tenía el registro de qué era lo que le otorgaba el control sobre el alimento. ¿Verdad? Bien. No sé si alguien quiere compartir algo de lo que vimos hasta ahora. Cuando pensamos en esto de una mirada compasiva en relación a poder tratar los trastornos de alimentación, ¿qué es lo que se les viene o qué es lo que piensan o qué factores o aspectos que creen que tenemos que tener en cuenta? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Sí, que cuando hablamos de un abordaje compasivo en relación ya sea a la nutrición, pero más que nada relacionado a los trastornos de alimentación, ¿qué es lo primero que se les viene? ¿Qué es lo que piensan? Si les parece, les comparto una historia de una paciente que está en tratamiento de un trastorno de alimentación, y si les parece después nos quedamos como debatiendo, compartiendo qué es lo que ven en relación a esta mirada
compasiva para el tratamiento de los trastornos alimentarios. A ver si este caso así en particular les da alguna idea. ¿Les parece que yo se los lea en voz alta? Dale. Sí. Bien. Sí. Yo lo que voy a hacer es leerle lo que esta persona comparte y mostrarles por qué les fui resaltando algunos puntos así en particular, ¿tá? Que van relacionados a esto de lo que abordamos del abordaje de los trastornos de alimentación. Esta persona dice: estoy escribiendo sin importar la hora, el día o el desorden que hay en mi cocina. Esto se los resalté porque generalmente es la estructura lo que sostiene el trastorno de alimentación o lo que hace que esta persona se sienta segura en ese lugar de saber a qué hora come, qué día come y qué es lo que come, ¿tá? Y cómo ordena quizás su espacio para que le sea funcional a esas estructuras que cree que le van a ayudar a modificar el cuerpo, ¿tá? El objetivo siempre es vinculado a modificar el cuerpo. Hace un par de años se desarrolló en mi cabeza un trastorno. En agosto del 2020 se intensificó y este recayó sobre la comida, generando así un trastorno alimenticio o un TCA. Esto que les resalto de se intensificó tiene que ver con esto de lo que hablábamos, de que hay una predisposición genética, pero que hay algún momento en particular donde esto se desarrolla y aparece, ¿tá? Mi alimentación se centraba en frutas y en verduras. Los carbohidratos, las proteínas, las grasas no tenían acceso a ella. Esto vinculado a que la transición siempre es a eliminar lo más posible, ¿tá? Pueden ser todas transiciones distintas, pero o eliminar un tipo de alimento, o un grupo, siempre vinculado a la información que hay disponible en relación a cada uno de estos alimentos. Ya sea la mirada que se tiene sobre los carbohidratos, sobre las proteínas, sobre las grasas, y que tienen acceso a información constante sobre esto. Mi cabeza explotaba de dolor y no me podía parar sobre mis piernas, no podía levantar una silla con mis brazos. Sentía que mi columna vertebral se iba a quebrar en cualquier momento de las molestias que yo sentía. Esto que les resalto es porque a veces, más allá de que hay molestias físicas o limitaciones en relación a sostener el trastorno de la conducta alimentaria, esa persona en ese momento no lo puede ver porque no hay una identificación de esto de lo que hablamos de las necesidades, sino que lo más fuerte es ese control sobre el que ponen el foco y no pueden ver absolutamente nada más. Bajé súbitamente de peso, mi humor cambió y caí en una depresión muy grande. Esto se los muestro porque también cuando el trastorno alimentario se refleja mucho en el cuerpo, o en el cambio de humor, o en estar atravesando una depresión, también las formas en que los otros empiezan a comportarse en relación a lo que están viendo en esta persona, generalmente no ayuda a salir de eso si uno no lo detecta a tiempo, sino que lo sostiene al trastorno de alimentación, ¿tá? Se me veían los huesos, tenía los ojos hundidos y tristes. Vivía en una burbuja en la cual no me daba cuenta ni de mi propia existencia. Pasaron los días, los meses, y cada vez me costaba más socializar, bañarme, arreglarme, vestirme, cosas tan simples de la vida cotidiana. En esto de que no solo no pueden registrar las propias necesidades o el malestar en el cuerpo, sino de cuántas cosas se pierde, ¿tá? Que se queda únicamente con el control sobre el alimento y sobre el cuerpo. Llegó el momento del chequeo anual para completar el cuaderno de comunicaciones de mi escuela, y fue ahí donde mi pediatra me derivó a una ginecóloga ya que presentaba amenorrea. Desde finales de octubre del 2020, que tiene esa amenorrea. A su vez la ginecóloga me derivó a la nutricionista, a la que yo había consultado antes para saber cómo alimentarme de manera correcta siendo vegetariana. Esto que le resalté es porque, bueno, aparece la amenorrea como un signo corporal de que hay algo interno que no está pudiendo funcionar adecuadamente. Y también esto de cómo a veces el vegetarianismo aparece como una conducta socialmente aceptada para seguir sosteniendo el trastorno de alimentación. Es algo más simple para poder seguir eliminando alimentos,
Y ni hablar que luego de ser vegetariana hay distintas transiciones en la alimentación, como el veganismo, o la alimentación solamente cruda, o solamente los frutos que salen de los árboles o de las plantas. Bueno, puede ser cada vez más grande la eliminación de alimentos, lo cual no quiere decir que una alimentación vegetariana lleve a un trastorno de alimentación, ¿tá? Pero sí, como profesionales, estar atentos a cuál es la causa por la cual aparece esta elección. Y también lo importante es que quizás esa persona o esa nutricionista detecte a tiempo que esa búsqueda, si hay un trastorno alimentario de base, nunca lo va a acercar a que esta persona pueda curar el trastorno de alimentación, sino todo lo contrario, exacerbarlo mucho más, porque le sigue dando información de esto que hablamos hoy, de leer etiquetas. Si esa persona en la consulta le enseña cómo leer etiquetas, le sigue dando información para poder sostener el trastorno de alimentación y se vuelve más fuerte. En este caso, esta paciente bajó 20 kilos de manera muy abrupta a partir de esa consulta en la que tuvo información para poder sostener más el control, ¿tá? Ese día, el día de marzo, fue uno de los peores de mi vida. Fue aquel en el que me detectaron desnutrición severa y el peso más bajo que he tenido. Aquí empieza mi recuperación. Esto de aquí empieza mi recuperación, se los resalto porque esta persona está pudiendo transmitir lo que le pasa o escribirlo porque está en un punto en el que ya pudo generar conciencia de que tiene un trastorno de alimentación y de que necesita un camino de recuperación. ¿Ah? Está en otra etapa del tratamiento. Que hay una etapa a veces inicial donde es más difícil poder abordar el trastorno alimentario si la persona ni siquiera lo ve, ¿ah? Porque es muy difícil poder ayudar a alguien que no es consciente de que está atravesando la patología y de que quiera estar mejor. Nunca podré decir qué trastorno de alimentación tuve. Este proceso no es lineal y hasta podría llegar a vivir todos los trastornos de alimentación. Esto también se los resalté porque a veces los catálogos que uno puede poner como profesional, pero que son transmitidos a lo individual, hacen que la persona investigue mucho más sobre las características que ese trastorno tenga, que se aferre mucho más a esas características y que le cueste ver su propia evolución o que hay distintos caminos. Y que realmente todo lo que se postula en el manual de psiquiatría es una referencia para que uno pueda ubicarse, tanto en el tratamiento como en el diagnóstico, pero que no hay un paciente en el que se den todas esas características al 100%, sino que a veces vienen características de distintos trastornos alimentarios, o en la transición van evolucionando a pasar por características de distintos trastornos de alimentación, entonces a veces el catálogo resulta como una limitación en este sentido. Aunque la persona sepa que tiene un trastorno de alimentación, que es un mal vínculo con el alimento y también con el cuerpo. Tengo altibajos, muchos, demasiados para mi gusto. Tengo días en los que no quiero despertarme más, quiero dormir para siempre. Pero tengo otros días mucho mejores en los que pienso que mi recuperación es lo mejor por lo que pude haber optado. Para que una persona empiece a tener la mirada de que la recuperación es un buen camino y que lo quiera sostener, es importante esto de lo que hablábamos hoy, de poder mostrar que hay una luz ahí en el camino, hay un pequeño potencial en el que esa persona puede trabajar y encontrar, recuperar su autoestima y la mirada de sí misma que no tenga que ver con el cuerpo y que no tenga que ver con el alimento. Voy afrontando miedos, voy socializando, sobre todo voy aprendiendo. Aprendo a vivir, tengo miedo, mucho miedo, pero sé que es parte del proceso y parte de la recuperación. Esto que les resalto del aprender a vivir tiene que ver con que una vez que la persona toma conciencia de todo lo que la llevó al trastorno alimentario, es como un bebé, ¿tá? O como un niño en el cual no tiene conciencia de cómo alimentarse adecuadamente ni de cómo vincularse con su cuerpo. Es información que no tiene y que a poquito necesita aprenderla y empezar a registrarla, a empezar a ver cómo funciona naturalmente con su cuerpo, con el alimento, si ese trastorno de alimentación ya no está tan fuerte vinculado al control, y ver qué es lo que experimenta en relación a ese vivir, a ese aprender, ¿tá? Yo todavía tengo que seguir trabajando en este proceso, ya que no estoy al 100%.
tampoco es lo que pido, pero por lo menos quiero no tenerle miedo a los alimentos. Poder salir con amigas sin importarme qué vamos a comer o qué no, poder ver a mi familia, poder ir a la escuela, entre muchas cosas más. Esto que les marcaba es muy importante, esto de poder empezar a tener una mirada positiva sobre los alimentos, ¿tá? Empezar a sacar el control sobre ellos, pero entender que el alimento les sirve para recuperar el bienestar y un buen vínculo con su cuerpo, y que también esto del no estar al 100%, muchas veces hay personas que solamente recuperan el cuerpo o el peso, o empiezan a tener un cuerpo en el cual las personas no se dan cuenta que tiene un trastorno, o si sabían que lo tenía, piensan que está recuperada. Y los comentarios que empiezan a ver en relación a eso son muy confusos también para la persona que está atravesando un trastorno, porque el trastorno recién se cura cuando esa persona puede tener un vínculo natural y sano con el alimento, igualmente con el cuerpo, ¿tá? Sigo negada, enojada y hasta veces ni siquiera dispuesta a seguir con esto, pero en el fondo, bien en el fondo, sé que es lo mejor, ¿tá? En esto de que, bueno, la persona, una pequeña luz ve en el camino y si no la ve, es más difícil esto de poder avanzar en el tratamiento. Tal vez es lo mejor que me pasa en la vida, ya que como dije anteriormente, haciendo esto y siguiendo el tratamiento aprendo y conozco mucho, ¿tá? En esto de que también veo una oportunidad para aprender cosas nuevas, para entender que hay otros caminos que no son el que ella había elegido, y que también que esta información que empieza a recibir sea segura. También hay mucha información comercial en relación a los trastornos de alimentación, como, a ver, esto de compartir simplemente un caso es compartir simplemente una experiencia, pero que nada de lo que está acá representa que todos tienen que pasar por lo mismo o tomar lo mismo, que muchas veces también hay libros vinculados a esto que las personas con trastornos alimentarios empiezan a leer, o determinados blogs o programas, y que buscan referencias de por dónde ir, ¿tá? Entonces que si no tienen un espacio individual donde pueden trabajar con todo esto, es confuso. Gracias a esta enfermedad puedo entender que un día estás y que al otro día tal vez no, ya que estuve a punto de quedarme internada por lo débil que estaba mi cuerpo. Son incontables la cantidad de veces en el día que mi cabeza repite cosas como no podés, no comás, volvé a lo de antes, restringite, seguí aguantando el hambre, etc. Esa voz, la que me dice todo eso, me insiste tanto que a veces me gana. Hay otras en las que yo gano y no les puedo explicarlo bien y lo libre que me siento, ¿no? Por eso nunca me voy a cansar de repetir que la recuperación o el proceso vale la pena. Esto de lo bien y libre que me siento, lo resalté porque es importante que de a poquito esto de que hablábamos de encontrar un potencial y empezar a poner el punto en otros espacios, le trae nuevas experiencias que son positivas a esta persona y le empiezan a sacar de a poco la fuerza sobre el control del alimento, ¿tá? Que si ese control del alimento existe, y de eso hablábamos del abordaje compasivo, y nosotros queremos ponerle más control a lo que esa persona está haciendo, o sea, lejos de darle más información para la libertad y para sentirse mejor, se la restringimos, difícilmente esa persona encuentre un lugar o una pequeña luz hacia dónde ir, y cuando quizás terminan estos tratamientos que por ahí están enfocados más que nada a modificar el cuerpo, así bueno, el cuerpo sale del riesgo y se le da un alta de alguna institución, hay muy poca información vinculada a esto del aprender a cómo o al conocer, entonces la persona no sabe qué hacer cuando sale. Porque no hubo un tratamiento vinculado al aprendizaje o al entendimiento de lo que a ella le pasa con los alimentos y con el cuerpo, sino a un control para salir de lo agudo, que por ahí está vinculado a lo corporal, y considerar que ahí quizás se le puede dar un alta, y también son abordajes que tienen una mirada de que a veces los trastornos alimentarios no se curan, sino que vuelven a aparecer con frecuencia, y que en realidad eso está más dado por el mismo tratamiento en sí, que porque los trastornos de alimentación no se curan. Bien. Bien. Después de leer esto, ¿hay algo que vean con más claridad del abordaje de los trastornos de alimentación? Sí, ahí voy a responder a eso que pregunta Cami, que sí es fundamental que se trabaje con un equipo, sí.
si no se trabaja en equipo, los trastornos de alimentación no se pueden curar, porque lo único que podemos trabajar nosotros, supónganse como nutricionistas, es esto de darle herramientas para crear un buen vínculo con la alimentación, pero que no depende únicamente de lo que nosotros le podamos decir en el espacio como información para que conozca. ¿Ah? Y tampoco vinculado al cuerpo, como decir, bueno, en nuestro espacio nosotros solamente nos enfocamos en que tenga determinado peso para salir del riesgo y nada más. Y el trastorno alimentario es mucho más que el cuerpo. Hay trastornos de alimentación en todos los tipos de cuerpos. Generalmente eso también es algo que está naturalizado, que el cuerpo representa, o es más fácil darnos cuenta si hay un trastorno alimentario cuando hay una anorexia grave o cuando la persona está desnutrida o con muy bajo peso. Pero en los otros casos es muy difícil que nos podamos dar cuenta desde el afuera. Y sí o sí se necesita el abordaje de la psiquiatría, ¿tá? En esto de si es necesario algún tipo de medicación para disminuir o el nivel de pensamientos o controlar el sueño, lo que sea necesario para que esa persona despeje lo más posible su mente para estar lo más disponible para trabajar sobre lo que realmente le pasa o naturalmente vive. Después, el abordaje de la nutrición en relación al vínculo con la alimentación, y el abordaje de la psicología para la gestión de las emociones y para entender hasta qué punto esa persona llegó al desarrollo del trastorno de alimentación y a poquito ir soltándolo. Después puede haber abordajes de un médico para que pueda hacer un control de cómo está funcionando a nivel metabólico, un cardiólogo si notamos, o una ginecóloga, ahí se empieza a derivar en relación a lo que cada uno va detectando en algún paciente, pero lo básico sería la psiquiatría, la psicología y la nutrición. Y también esto de que todos los que están abordando el trastorno alimentario tengan la misma mirada en relación al abordaje, esto es lo que hablábamos, si hay profesionales que están más abordados al control y otros que están más vinculados a un abordaje compasivo y difícilmente puedan ir para el mismo lugar y avanzar si la mirada es totalmente opuesta o distinta. ¿Tá? Y después esto de estar totalmente en contacto en qué priorizar del paciente, a veces se necesitan acompañantes terapéuticos también para poder acompañar a esa persona en el lugar o a la familia, también a veces son necesarios tratamientos para la familia, bueno, eso se va viendo, pero lo básico son estos 3 puntos de los que hablábamos, y supónganse, si nosotros estamos trabajando algo en relación al vínculo alimentario y aparece una palabra que nos da información de dónde esa persona construye ese vínculo con la alimentación y nosotros se lo transmitimos al psicólogo y el psicólogo sigue trabajando sobre eso y viceversa, es como siempre un camino de construcción y avance. ¿Tá? Bien, los que se tengan que retirar, avísenle a los chicos que están tomando la asistencia y nos vamos retirando. ¿Tá? Yo trato de terminar y después si alguien quiere preguntar algo en particular lo seguimos hablando, no hay problema. Esperen que quiero ver qué es lo que pusieron en el chat. Bien, por ahí me pierdo las preguntas. Una de las chicas, profe, ahí en el chat había preguntado si se puede tener peso normal, no, saludable, igualmente tener algún trastorno. Que eso Sí. pasa, por ejemplo. Pasa Sí, mucho. Por eso también nosotros resaltamos esto de que es muy difícil saber por el tamaño del cuerpo qué es por lo que una persona está atravesando, y que a veces también los comentarios sociales en relación a esto refuerzan mucho más el trastorno de alimentación. ¿A qué voy? Hay muchos casos de cuerpos hegemónicos que todos quisieran tener, y que por detrás están abordando trastornos de alimentación, y que si alguien viene y le dice, ay, ¿qué estás haciendo para estar así? ¿Qué linda que estás? La persona entiende que tiene que seguir sosteniendo el trastorno alimentario porque de esa manera la sociedad la acepta. ¿Tá? Independientemente de que quizás no haya pasado por otros cambios en relación al cuerpo, que siempre tuvo ese cuerpo, hay mucho miedo a qué pasa si el cuerpo cambia o no es este que hoy todos están aceptando. ¿Tá? Por eso hay que ser tan cuidadosos en los comentarios, porque no podemos saber
lo que esa persona vive solamente por lo que muestra o por el cuerpo, ¿tá? Y esto que decían de en otros tamaños también me pasa muchísimo, que hay gente que tiene cuerpos muy grandes y que tienen trastornos de alimentación y que la gente les da tratamientos para obesidad o para adelgazar, que son totalmente contraproducentes a la patología que esa persona tiene. Y esto que les decía de tratamientos a veces que vienen desde el control en algunas instituciones, pasa que a estas pacientes las sueltan cuando llega un peso que se cree que debiera tener, y esa persona en el no tener este aprendizaje, este buen manejo en relación a la alimentación, desarrollan un aumento de peso muy extremo. Y la base del trastorno alimentario sigue estando igual. Esa persona nunca se curó. Y para esa persona pasar por cambios de cuerpo tan grandes y que las personas las empiecen a tratar distinto o con otro tipo de abordaje porque están gordos, independientemente de que la base sigue siendo el mismo trastorno, es sumamente dañino. Hay personas que a los 14 años o en la adolescencia han pasado por esos tratamientos y que hoy tienen 50 años, tienen cuerpos grandes y el trastorno alimentario nunca se curó y están atravesando, o sea, van a un médico y el médico le dice que adelgace, que haga dieta, que haga más actividad física y no se detecta acá que hay un trastorno de alimentación. Por eso les digo que los trastornos alimentarios son sumamente variados, estamos más acostumbrados a esto de la anorexia o la bulimia y de creer que tanto la anorexia como la bulimia tienen un determinado tipo de cuerpo. Y ya el hecho de que una persona no pueda tener un buen vínculo con la comida y con el cuerpo en distintos grados, ¿no? O de dónde viene ese mal vínculo con la comida y con el cuerpo, ya no tiene buena salud en relación a ese vínculo. No es un vínculo saludable. Bien. Me fijo ahí si hicieron alguna otra pregunta. Eso que preguntan de si se puede llegar a la cura era un poco lo que les decía hoy. Hay un punto final que lleva mucho tiempo luego el proceso en el que la persona ya no se sienta a comer y piensa en todo lo que la comida le va a servir para modificar el cuerpo, o en qué comer y qué no comer en relación a toda esta estructura, sino desde la propia necesidad y desde la intuición, y lo mismo en relación al cuerpo. Lo cual no quiere decir que estos pensamientos no vuelvan, porque hay una estructura muy fuerte en relación a eso, pero la persona puede tomar conciencia más rápido de por qué aparecen esos pensamientos y no quedarse sosteniéndolo, sino poder procesarlo, lo sumo sentir una emoción como angustia, tristeza y poder evolucionar y seguir adelante. ¿Se entiende? Es como que sale cada vez más rápido de eso. Bien, esto que resalta Sol de la identidad, generalmente suelen aparecer en la adolescencia porque es un momento en el que nos corremos de la mirada que teníamos en relación a nuestros padres y empezamos a buscar nuestra propia identidad, y en esa búsqueda a veces el saber cómo controlar los alimentos y poder controlar el cuerpo nos identifica, ¿tá? Por eso se tiene que trabajar mucho en volver a deconstruir eso y tratar de encontrar su verdadero potencial, su verdadera identidad y su propósito. Bien, ¿dudas de lo que hablamos hoy? Bien, la idea es que puedan ver el video que les compartimos de Fernando. Fernando es un psiquiatra mexicano que se dedica al abordaje de los trastornos alimentarios y tiene un equipo interdisciplinario allá en México, y él explica muchísimo todas estas cuestiones neurofisiológicas, que por ahí nosotros no las desarrollamos tanto durante la carrera, así que creo que complementa un poquito esta mirada de la que estábamos hablando hoy. ¿tá? Ver qué pasa con los neurotransmisores, qué pasa en el cerebro, al mismo tiempo de todo esto que nosotros estamos abordando, que también predeterminan las conductas de los individuos.
El video está en el entorno, lo subimos en la unidad 2, y después en la unidad 2 también le subimos los textos que estaban propuestos para esta semana, que son 3 textos que originalmente están en inglés, que hablan más que nada de todo esto, del cortisol, de la parte neurofisiológica, y por eso lo aborda él también en su video vinculado a la parte psiquiátrica. Y les conseguí 2 en español, y uno solo quedó en inglés porque no aparece en español, pero lo pueden buscar en Google, y ahí les da la opción de traducir, y lo pueden leer traducido en el momento. Yo de todos modos se los compartí para que ya lo tengan. Era por lo que les dije, la información más actualizada de trastornos de alimentación está en inglés, no hay mucha información en español. Bien. ¿Estamos entonces? Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Chao, gracias. Adiós, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muy lindo. Chau.